Muchachos, ¿ya ven mi pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces, creo que ya han llegado Profe, más buenas personas. noches. Hola, buenas noches, ¿cómo vas? Bien, profe, qué pena, yo ya había entrado, pero se me salió. No, no te afanes, no te preocupes, estábamos esperando que se conectaran más personas. Creo que solo nos faltan dos, pero por tiempo yo creo que ya nos toca iniciar, muchachos, si no, no alcanzamos. No nos da el tiempo. Entonces, bueno, muchachos, muy buenas tardes a todos. A partir de este momento ya estamos grabando la sesión. Buenas tardes, profe. No sé si teníamos algún tema pendiente. Hola, ¿cómo vas? Gracias. Profesor, hoy. Dándole, profe. Qué bueno, me alegra. Teníamos algo pendiente, muchachos, no me acuerdo. Creo que les No, dejé una actividad no, la clase pasada que era para buscar un proceso, ¿no? Sí, pero ¿estoy entonces loco? ya teníamos que el de Toyota. Sí, pero del resto no has dejado nada más. No has dejado nada. Y eso ya se lo habíamos enviado, profe, la clase anterior. Que mejor dicho, la Toyota estaba pendiente que dijiste que Espérenme. el viernes al sábado subías en plataforma para que lo pudiéramos subir, que porque por correo no. Ujú. Sí, eso ya lo monté en la plataforma, ¿ya lo vieron? O sea, lo que, Sí, lo profe. que no quiero es que de pronto se les pase y no revisen la plataforma los actividades que yo he subido. Porfa, revisen qué cosas he subido, porque si no estoy mal, creo que esta clase es que yo estoy confundido entre este y compras, no sé en cuál de las dos fue que dejé una actividad para analizar un proceso analizar como el mapa de procesos de una compañía cualquiera, que era buscar un ejemplo en internet de cualquier empresa y como analizar cómo sería la conexión entre todos los procesos. Profe, No, debe ser en profe. compras, porque en esta Acá clase. no Voy a revisar de todas maneras en la plataforma, En ¿vale? la plataforma tampoco está, en la plataforma solo está lo de Toyota. Ah, bueno, entonces soy yo el confundido. Bueno, muchachos. Conectar Voy para a quitar solicitar mi una. cámara para que no tengamos problemas con la red. Pues no estás proyectando nada. Ahora sí. Súper. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar con un par de temas la clase de hoy. El primero de ellos es la introducción a los procesos de mecanizado. ¿Ustedes alguna vez han tenido contacto con un torno, una fresa, una pulidora? ¿Algo de eso han operado, han visto? Sí, Sí, señor. señor, profe. Sí, profe.
No, yo sabía cuando se bajó un dedo un operador. Bueno, no, no era el ejemplo que estaba esperando, no, no, no me los vayas a asustar. Profe, pero hay que, en serio, ja, cierren los ojos por un segundo y ya se voló la mano. Eso es muy delicado. Eh, no, 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 sí, tienes toda la razón, o sea, de hecho, pues, o sea, se trata que ustedes conozcan este tipo de herramientas, pero obviamente nunca podrían No, no operarlas, cierra. eh, nunca podrían operarlas y pues menos con una formación pues de esta forma teórica, ¿no? Entonces, simplemente es para que ustedes las conozcan y pues que comprendan cómo intervienen dentro de los procesos productivos, pero pues para operar un torno, una fresa, pues habrá que ser o técnico o tecnólogo o un ingeniero mecánico. Bueno, hay profesiones que obviamente pues por su especialidad pues estudian más a profundidad este tipo de herramientas. Entonces, como les decía, nosotros a partir de este momento pues vamos a empezar a ver los procesos de mecanizado, que básicamente son los temas para el tercer corte. El día de hoy pues solo vamos a tener como la introducción y unos temas muy generales que son las operaciones que se realizan en banco, pero pues son operaciones manuales. Digamos que a partir de ahí pues vamos a llegar a cubrir todos los procesos de mecanizado, ¿vale? O sea, esos serían los temas de acá en adelante. Entonces, los procesos de conformado por eliminación de material, los que normalmente llamamos mecanizado, básicamente son todos los procesos que se le hacen a un material con el ánimo de desbastar o eliminar material sobrante, por así llamarlo, de tal forma que logremos llegar a unas especificaciones técnicas en peso y tamaño, medidas, pues previamente establecidas, ¿no? O sea, al tamaño final me refiero. Entonces, normalmente vamos a encontrar los procesos de eliminación de material, los convencionales y los no convencionales. Entonces, los convencionales, eh, pues van a ser los que ustedes más, digamos que los más conocidos dentro de la industria, que son el torneado, el fresado, taladrado, pulir, cortar, bueno. Y los no convencionales son procesos pues totalmente diferentes en donde la eliminación de material se hace a través de otros medios, entre ellos procesos eléctricos o físico-químicos, por ejemplo, la electroerosión y el fresado químico. Pero pues por ahora vamos a centrarnos en los procesos convencionales. Entonces, pues estos procesos convencionales que les estaba mencionando, en la industria pues casi que son totalmente necesarios y son pues digamos que hoy en día son usados en cualquier tipo de proceso productivo donde estemos haciendo la elaboración, el diseño, el ensamble de algún tipo de pieza, de maquinaria. Es casi que necesario pues hacer el tipo de procesos de este estilo. Por esa razón, pues hoy en día ya existen pues carreras profesionales, que era lo que les mencionaba, que son personas profesionales que están única y exclusivamente capacitados para operar ese tipo de maquinaria. También la maquinaria ha logrado avanzar pues significativamente, entonces de los tornos a las fresas vamos a tener los CNC, no sé si los han escuchado, centros de control numérico, y básicamente pues son los mismos equipos, simplemente que están operados a través de un software, entonces simplemente
se le dan las instrucciones de cuáles son las operaciones que tiene que hacer, qué tipo de material, con qué tipo de acabado, la velocidad, la fuerza, y la máquina se encarga de hacer absolutamente todo de manera automatizada. Entonces, básicamente es por eso la importancia que ustedes conozcan este tipo de herramientas, pues porque si ustedes llegaran a algún tipo de industria, pues lo mínimo es que conozcan pues de qué tipo de máquina o qué tipo de máquinas participan en el proceso productivo. Y pues la idea es que hoy vamos a ver la gran mayoría. Puede que se nos queden máquinas sin charlar de ellas, pero como les decía, las siguientes clases vamos a estar hablando de los procesos de mecanizado en general, de todos los que existen, y ahí pues seguramente vamos a encontrar pues máquinas adicionales. Entonces, vamos a empezar a definir, recuerden que estamos en la introducción, vamos a empezar a identificar cuáles son los elementos de un proceso de mecanizado. Los elementos son la pieza, la herramienta, la máquina herramienta, el utillaje y el sistema de control. Básicamente estos son los 5 elementos que componen un proceso de mecanizado. Y vamos a irlos viendo uno por uno. Ok. Entonces, la pieza, pues, es el término más común, el más usado. Representa el elemento o material de objeto de transformación, o sea, es decir, al objeto que queremos desbastar o eliminar material. Y pues normalmente, pues obviamente lo tenemos desde un estado inicial, en donde tenemos unas dimensiones por encima de lo diseñado y queremos hacer un proceso de corte o desbastado hasta llegar a una medida final. Entonces, ese material sobrante normalmente se elimina a través de unas operaciones de desgaste, en donde pues van a ver las operaciones intermedias. Cada vez que yo le aplico a la pieza la herramienta, pues voy a ir desbastando la pieza cada vez más. Entonces, las operaciones intermedias las vamos a llamar operaciones de desbaste, ¿cierto? Y a las últimas, las operaciones de acabado, que es donde yo le dejo ya, cuando yo llegue a mi espesor o a mi diámetro o a mi profundidad, simplemente aplico las últimas capas y esas últimas capas van a ser las de acabado superficial. Es ahí donde pues yo dejo la pieza superficialmente hablando con las características que se diseñó. Entonces, a ese conjunto de elementos, pues lo vamos a llamar la pieza, y pues siempre que estemos hablando de un proceso mecanizado, pues nos vamos a referir a ella como la pieza que vamos a transformar. La herramienta, acá pues en este dibujo, en esta imagen, pues acá la pieza es esta, no sé si ustedes logren ver, y la herramienta es el buril. Entonces, la herramienta es el elemento que entra en contacto directo con la pieza. O sea, Lo ¿es podemos lo que encontrar. hace el corte, profe? Dime. ¿Es lo que hace el corte? Sí, correcto. Ok. Es lo que hace el corte y lo vamos a encontrar de uno o varios filos o aristas, dependiendo del tipo de herramienta. Entonces, vamos a encontrar monofilo, en donde solo tiene un borde o digamos que una forma de cortar, y multifilo, cuando son herramientas que tienen, pues como su nombre lo llama, varias aristas por donde cortar o hacer desbaste de pieza. Entonces, la cara de incidencia es aquella que queda enfrentada a la superficie mecanizada, o sea, es decir, a la pieza, y la cara de desprendimiento es aquella por la que se desprende el material o digamos que va saliendo la viruta, que es el material sobrante. ¿Sí? Ujú.
Ahora vamos a la máquina herramienta, así se le llama, o MH. Entonces, la máquina herramienta puede considerarse como el conjunto de dispositivos que permiten el desplazamiento entre la pieza y la herramienta. O sea, para que yo llegue a hacer este movimiento, tanto en el eje vertical como en el horizontal, o sea, es decir, como tanto en profundidad como en longitud, pues necesito una herramienta. Entonces, a eso se le llama la máquina herramienta, que es diferente a la herramienta, ¿no? O sea, aquí la herramienta simplemente es con lo que yo estoy cortando. La máquina herramienta es lo que me permite que tanto la pieza como la herramienta pues se pongan en contacto a través de una secuencia de movimientos. Entonces voy a encontrar los dispositivos de sujeción, que son aquellos que tienen como misión asegurar la pieza a la herramienta. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, esto está sujetado a través, bueno, acá por el movimiento no se ve, pero pues está sujeto a través de una prensa hidráulica acá, que es lo que asegura que esto no se mueva, ¿cierto? Y vamos a tener también dispositivos de accionamiento, que son aquellos encargados de realizar el desplazamiento relativo entre la pieza y el herramienta, como pueden ser motor, transmisión, husillos. Ya vamos, pues más adelante vamos a ir viendo pues cada uno de ellos. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Señor. Súper, muy bien. El utillaje es todo conjunto generalmente mecánico que cumple misiones de posicionamiento y fijación o cualquier otra función auxiliar en relación con la pieza, la herramienta o su movimiento relativo. Se puede en algunos casos considerar como parte de la máquina herramienta, o sea, por ejemplo, lo que les acabé de decir, eh, este dispositivo que hace que la pieza no se mueva, pues hace parte, podría denominarse un utillaje, pues porque hace parte de, de los elementos que no permiten que la pieza se mueva, pero a su vez pues también hace parte de la máquina herramienta, pues porque hace parte del torno. ¿Sí me hago entender? Pero al final es cualquier tipo de elemento adicional que sea mecánico que permita conectar la herramienta con la pieza. Profe, o sea, es un accesorio. Sí, podríamos llamarlo un accesorio, sí. Ok. Entonces, sería el ejemplo como un plato de garras en un torno o una mordaza en una fresadora. Ujú. Pero lo que les digo, casi siempre pues se le denomina a algo adicional, como lo decías tú, un accesorio. Y finalmente el sistema de control, pues básicamente hace parte de todos los elementos mecánicos que me permitan pues controlar las operaciones. Normalmente pues son a los que hace uso el operario, sea un torno, una fresa, lo que sea, y sea el elemento pues que cada dispositivo tenga. Entonces puede ser un volante, un botón, una palanca, básicamente cualquier elemento mecánico que me permita manipular la herramienta como tal. Como les decía al inicio, pues en las máquinas de control numérico, en los CNC, pues los sistemas de control son automatizados, o sea, ahí no hay nadie que esté, eh, digamos que manipulando un elemento físicamente para controlar el avance o la fuerza o detener. Básicamente está automatizado, pues sí, a través de un software. Entonces, claros hasta ahí, muchachos, eso hace parte de los elementos. Ahora vamos a empezar a conocer cuáles son los materiales de las piezas. Recuerden que la pieza es esta, ¿no?
lo que estamos, tratando o transformando. Entonces, pues, en términos de materiales de piezas, básicamente hay, o sea, la verdad es que eso es, digamos que un campo demasiado extenso. De hecho, hay, no sé si ustedes, creo que en el Pensum ustedes no ven resistencia a materiales, ¿cierto? No, no, ustedes no ven eso. Pero bueno, por ejemplo, en la ingeniería mecánica, eh, hay materias que se dedican única y exclusivamente al estudio de los materiales para determinar, dependiendo los tipos de composición química, los tipos de composición desde los granos, o sea, es decir, como la conexión de las moléculas del material, cuál puede ser su reacción ante un proceso térmico o ante un proceso como estos de mecanizado, de tal manera que pues, se van identificando pues como ciertos patrones, pues porque es difícil identificar qué le puede ocurrir a una pieza, si se puede fracturar, si puedo alterar yo las propiedades mecánicas, o sea, es un tema bastante complejo. Pero básicamente simplemente es para que ustedes pues conozcan la mayoría de piezas. Se trabajan aceros inoxidables, aleaciones de hierro, de níquel, de cobalto o aleaciones ligeras de aluminio, manganesio o titanio. Entonces, es básicamente lo que más se usa, pero lo que les decía, o sea, en realidad es un tema supremamente extenso porque el tema de las aleaciones obviamente dependen de qué tipo de composición esté realizada la aleación. Y eso puede variar absolutamente todo el proceso de mecanizado. Entonces, hay algunos factores, o digamos que entre los más importantes, para determinar cómo se va a comportar un material ante un proceso mecanizado. Se pueden tener en cuenta tres tipos de factores: la composición química, la estructura y el comportamiento térmico. Sin embargo, como les acabo de decir, o sea, en realidad hay un tema mucho más detallado con cálculos matemáticos, con un tema de química ya bastante denso que estudia el comportamiento de los materiales. Pero por ahora vamos a revisar estos tres para que ustedes básicamente pues tengan como la herramienta o bueno, el concepto teórico de qué factores tendrían que tener en cuenta si están haciendo un proceso de maquinado con respecto al material de la pieza, ¿no? Recuerden que estamos en el de la pieza. Entonces, ¿a qué hace referencias a estos tres elementos? La composición química. O sea, los tres van a influir en la macanibilidad, ¿no? O sea, de los tres depende cómo se comporte el material. Pero básicamente el primero, o sea, es la composición química, pues es entender por qué materiales está compuesto, o digamos, por qué elementos químicos está compuesto el material. Normalmente siempre que son aleaciones, pues se van a comportar de una manera diferente, así son elementos en estado puro, ¿cierto? Entonces depende de las combinaciones en las aleaciones que yo haga, pues las variaciones pueden ser significativas. La estructura del material, era lo que les mencionaba hace un momento, corresponde al tamaño y a la orientación del grano, químicamente hablando, o sea, ya al interior, bueno, aquí no, esta no es el material, pero bueno, químicamente hablando, dentro de la composición del material, en el momento en que yo hago una aleación, ustedes saben que pues las moléculas o los átomos en realidad son los que se unen, los átomos de un material se unen con el otro material, creando un nuevo átomo, creando nuevas moléculas. Entonces, esa creación de moléculas pues va a tener una orientación de granos y tamaños de grano, y de eso va a depender qué tan fácil es desprender material, o sea, cuando yo quiero cortar una pieza o desbastarla, qué tan fácil puede ser y si hay probabilidad de que se fracture como toda la pieza en general.
Entonces, a eso hace referencia el tema de la estructura. Y el tercero es el comportamiento térmico del material. Entonces, en él se tiene en cuenta cómo se comporta bajo ciertas temperaturas y sobre todo cómo se comporta cuando hay choques térmicos. O sea, en el momento en que yo hago un cambio brusco de temperatura, ustedes saben que los materiales, dependiendo de su composición, pues pueden adquirir ciertas o pueden modificar sus características o sus propiedades físicas dependiendo cada material. Entonces se pueden volver más frágiles a la ruptura o pueden aumentar su dureza. Eso pues básicamente va a depender del tipo de material del que estemos hablando. Pero en realidad es tener en cuenta estos tres elementos en el momento en que yo vaya a hacer un proceso de mecanizado a cualquier tipo de material. Ahora vamos a los materiales, pero de la herramienta. Estábamos en los materiales de la pieza. Ahora vamos a hablar de los materiales de la herramienta. Entonces, pues por obvias razones, la herramienta, pues el que va a hacer el corte, pues tiene que ser mucho más, en términos de capacidad de corte, tiene que ser mucho más resistente que el material de la pieza, ¿no? Pues porque si no, no podría hacer ningún tipo de corte. Y no solo eso, tiene que tener una elevada resistencia al desgaste, pues porque estamos hablando de operaciones, miles de operaciones por minuto. Y adicional, tiene que tener cierta capacidad para soportar altas temperaturas. Lo que normalmente se hace es usar unos refrigerantes en el proceso de mecanizado. Sin embargo, pues como estamos hablando de un proceso mecánico, o sea, que es pura fricción, cada vez que yo pongo esto ante una pieza, pues la temperatura a causa de esa fricción sí o sí se va a incrementar. Entonces, ¿cuáles son las herramientas más comunes? Los aceros rápidos, los carburos metálicos, los materiales cerámicos, los cermets y los materiales diamantados. Entonces, básicamente, estos son los 5 tipos de materiales. Sin embargo, pues lo más común son los aceros rápidos y los carburos metálicos. O sea, pues por ejemplo, un material diamantado, pues ya por su costo, pues obviamente es mucho más escaso y se utilizan ciertos procesos, pues que obviamente así lo requieran. Entonces vamos a verlos rápidamente. Entonces los aceros rápidos eh, se denominan así, pues porque permiten altas velocidades de mecanizado. Ya les mencioné que cuando yo pongo a girar la pieza, pues estoy hablando de miles de ciclos por minuto. Entonces, voy a poder, digamos que, tener con una herramienta de estas, pues un corte bastante rápido. Se caracterizan también por tener contenidos de carbono entre el 0,7 y el 0,9% y aleaciones como el cobalto, el wolframio, el cromo, el molibdeno y el vanadio. Entonces, básicamente estos son los más comunes, los de los aceros rápidos. Los carburos metálicos, o denominados metales duros, están constituidos por carburos de wolframio con adición de cobalto y carburos de titanio. Entonces, básicamente lo que les decía hace un rato, estos son los más comunes. Y encontramos también otros, los materiales cerámicos, entonces que son composiciones entre aluminio y nitruro de silicio, presentan una elevada dureza, pero asimismo presentan una gran fragilidad. O sea, digamos que ante un movimiento brusco, pues básicamente la herramienta pues se fractura.
que es lo que normalmente pasa en los procesos de mecanizado. No sé si ustedes hayan tenido pues, la oportunidad de ver alguno, y pues lo que más hace un operario es cuidar, pues obviamente hacer bien el trabajo, ¿no? O sea, hacer la operación bien, pero también tener en cuenta que no poner en riesgo, pues, fracturar la herramienta, pues por temas de costos, obviamente, pues estar rompiendo el buril, pues eso implica un costo, implica un tiempo, pues porque toca parar la operación, apagar la máquina, bueno. Los CERMETs son mezclas de cerámicos. Entonces vamos a encontrar cerámicos y metales como el cobalto, el níquel y el molibdeno. Y los materiales diamantados utilizan diamante en polvo. Pues obviamente son los de máxima dureza, pero pues tienen un costo demasiado elevado. Pues imagínense hacer una pieza de estas a través de aleaciones con polvo de diamante. Pues obviamente solo se necesitan en ciertas partes, pero pues saldría muy costoso. Sin embargo, pues se usa. No tengo claro la verdad en este momento, pero más adelante estoy seguro que lo vamos a ver. Entonces, hasta este punto ya hemos visto los materiales tanto de la pieza como de la herramienta. Entonces, ahora vamos a tener en cuenta el tema de los movimientos, el movimiento de la herramienta como tal. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de movimiento. Entonces, existe el movimiento principal, el de avance y el de penetración. Ya cuando ustedes, digamos que requieren hacer este tipo de mecanizados, pues sí o sí hay que hacer uso de unas fórmulas que determinan, dependiendo de la composición de los materiales, tanto de la pieza como de la herramienta, como el tipo de máquina que estemos usando, cuáles pueden ser las velocidades para yo poder tener un proceso óptimo. Entonces, por ejemplo, si estoy usando aceros rápidos, pues puedo tener velocidades de hasta 50 metros por minuto, si tengo un metal duro de hasta 200 metros, y si tengo un diamante, pues hasta de 1000 metros por minuto. Obviamente, pues lo que les mencioné hace un momento, eh, dependiendo pues de cada tipo de herramienta, pues va a tener unas propiedades diferentes, pero pues hay que tener en cuenta también el costo, ¿no? El del diamante pues va a ser mucho más costoso. Entonces, dependiendo del tipo de herramienta, yo voy a poder tener unas velocidades de avance en cada uno de los movimientos, tanto en el principal, en el de avance, como en el de penetración. El de penetración es como el de profundidad, ¿no? Entonces, simplemente es para tener en cuenta que cada proceso mecanizado pues tendrá que tener en cuenta los diferentes tipos de movimientos, o sea, no es prender la máquina y empezar a cortar o empezar a desbastar. Entonces, vamos ahora a, a pasar a otro tema. Digamos que hasta ahí estábamos en la introducción de los procesos de mecanizado, y desde acá vamos a empezar a hablar de las características de las herramientas y los elementos básicos en los procesos de mecanizado. Entonces, básicamente las máquinas de herramientas se pueden clasificar por diferentes categorías. Una de ellas es el tipo de movimiento. Entonces, si yo estoy haciendo movimientos de traslación o de rotación. Entonces, máquinas de traslación, voy a tener, por ejemplo, la limadora, la amortajadora, la brochadora, el cepillo, y en rotación voy a tener el torno, la taladradora, la fresadora, la mandrinadora y la rectificadora. Esta categoría que ven acá entre 1 y 2 hace parte de qué tipo de herramienta utiliza. ¿Se acuerdan de este dibujito?
si es monofilo o multifilo. Entonces aquí vamos a tener que multifilo, vamos a operar la brochadora, la taladradora, la fresadora y la rectificadora. Entonces vamos a empezar a verlas una a una. No sé si conozcan la mayoría, pues bueno, vamos a verlas rápidamente. La limadora es esta máquina que tenemos acá. Entonces, como lo decía su clasificación, la limadora pues tiene un movimiento de traslación, ¿cierto? Permite el mecanizado de superficies planas o de ranuras en una dirección paralela a la del desplazamiento de la herramienta monofilo. Entonces, básicamente yo coloco acá mi pieza y acá puedo empezar a graduar la profundidad con esta y con esta. Entonces, el desplazamiento se realiza en ciclos sucesivos de avance y retroceso. En el avance se elimina material, mientras que en el retroceso vuelve a su posición inicial. Esto es importante pues porque no todas las máquinas permiten desbastes en ambos sentidos. O sea, normalmente siempre es en un solo sentido. Muy pocas veces cuando se está devolviendo la pieza vuelve y hace desbaste. Siempre es en un sentido. ¿Qué otra característica? No permite obtener buenos acabados superficiales. O sea, normalmente se utiliza para hacer un desbaste previo y después se utiliza otra máquina para darle el acabado a la superficie. O sea, simplemente es para desbastar. Vamos con la siguiente, es la amortajadora. De hecho, yo les voy a ir diciendo cuáles son las más comunes, pero pues simplemente es para que conozcan pues que hay más máquinas aparte de las que uno ve normalmente en una planta de producción o en un taller industrial. Entonces la amortajadora opera de manera similar a una limadora, es decir, posee un movimiento alternativo de avance y retroceso que posibilita el mecanizado de superficies planas. El eje de desplazamiento de la amortajadora es vertical, acá lo ven, ¿cierto? Lo que permite el mecanizado de piezas de mayores dimensiones que una limadora, así como el trabajo de ranuras interiores. En este yo coloco la pieza acá, no se alcanza a ver muy bien en el centro, yo la coloco acá y con estos volantes le puedo dar movimientos planos, o sea, hacia allá o hacia acá. Y este es el eje con el que avanza la máquina. Sí, claro, hasta ahí, muchachos. ¿Van bien? ¿Se durmieron? No, señor, activo, activo, profe. Bueno, bien, así me gusta. Profe, esas Vamos a ver. máquinas son muy antiguas porque yo no las Dime. conozco. Esas máquinas son muy antiguas porque digamos que, pues yo que he visitado varias empresas, yo nunca he visto empresas. No, lo que pasa es que no son las más comunes. No, lo que pasa es que lo que yo les decía, las más comunes pues van a ser
el torno, la fresa, la taladradora, pero pues existen. Ah, ok. Bueno, vamos con, ¿cuál íbamos? La brochadora. Entonces, la brochadora se utilizan en procesos de mecanizado verticales, tanto en interiores como en exteriores. La brochadora posee una sección con la forma geométrica final que desea alcanzar en la ranura y pues desde la parte superior hasta la parte inferior van operando las diferentes secciones de la máquina de tal manera pues que logren llegar al tamaño deseado. Básicamente digamos que la característica pues es que al tener varias herramientas pues digamos que tener una velocidad de avance superior. Vamos con la siguiente, que es el cepillo. Entonces el cepillo tiene un funcionamiento similar al de una limadora y se usa para hacer el desbaste de superficies planas, ¿cierto? Entonces, a diferencia de la limadora, el movimiento principal lo lleva la pieza, no la herramienta, siendo la velocidad de corte constante durante los periodos de avance y de retroceso. Las dimensiones del cepillo pues son mayores que el de la limadora, por lo que normalmente se utilizan pues piezas de mayor volumen o de mayor tamaño. Vamos ahora con el torno. Entonces, el torno emplea una herramienta monofilo y un movimiento de rotación de la pieza para la eliminación del material. Entonces, el torno con la fresadora, pues son digamos que las herramientas más comunes en algún tipo de industria o de producción industrial. Normalmente lo que ustedes encuentran en los talleres, en las plantas, son tornos y fresa. Por eso les mencionaba hace un momento que son como las más comunes. El torno permite el mecanizado de superficies de revolución con unos grados de acabado superficial supremamente buenos, por lo que es como la herramienta más versátil dentro de la industria. Acá les estoy mostrando solo uno, pero en realidad ustedes ya en la vida práctica, en las empresas, pues van a ver bastantes, hay diferentes tipos de torno, ¿no? Este se llama paralelo. Vamos con la taladradora. Entonces, la taladradora, tal y como su nombre lo indica, se utiliza para la realización de orificios o taladros. El movimiento principal de rotación, el movimiento principal es de rotación perpendicular a la superficie de apoyo. O sea, es decir, acá yo coloco mis piezas, ¿cierto?
y la máquina pues se va a mover de esta manera, de tal manera que yo voy a poder generar orificios. Lo que más se usa pues es la broca, y ustedes saben que las brocas pues es lo mismo que una herramienta, o sea, tiene diferentes tamaños, tiene diferentes composiciones, materiales, básicamente dependiendo del tipo de pieza que nosotros vayamos a perforar. Vamos con la fresadora. La fresadora funciona de manera similar a la taladradora, a esta, incorporando un desplazamiento de la pieza en su plano de apoyo, acá. Esto permite un movimiento relativo entre la pieza y la herramienta en los ejes X, Y y Z, o sea, así, así y así. Y posibilita el mecanizado de superficies planas o curvas, así como todo tipo de ranurados y taladrados. Las encontramos horizontales y verticales. La mandrinadora comparte cierta similitud con la taladradora y con la fresadora. La diferencia acá es que tiene una herramienta, o digamos que opera a través de una herramienta que se llama la barra de mandrinar o el mandrino, el cual consiste en un eje que por ambos extremos a la máquina se pueden acoplar varias herramientas monofilo. Entonces, pues básicamente va a tener mayor posibilidad de corte o mayor posibilidad de avance. Y finalmente llegamos a la rectificadora. La rectificadora utiliza una herramienta que se denomina muela. La muela se puede considerar multifilo y lo que hace es generar acabados superficiales, de tal manera pues que yo acá coloco la pieza y acá va la muela. Entonces, dependiendo de el tipo de acabado que yo quiera darle, pues utilizaré diferentes tipos de muela, pero básicamente es para acabados superficiales pues de gran precisión. De gran precisión me refiero a gran precisión no en cómo se vea, pues que es lo que normalmente uno piensa cuando hablan de determinados superficiales, sino de la exactitud en la superficie, o sea, que sea totalmente plana. Y pues eso lo logra uno a través de una máquina como esta. Profe, una preguntita. Sí, dime. ¿Esa máquina hacen ese acabado, pero en qué clase de materiales? ¿En acero, aluminio, en bronce, en cobre? No, depende del tipo de muela que tú estés utilizando. Pero normalmente sí, aceros, aluminios. Ah, ok, profe, sí. No sé si ustedes han escuchado, a ver, por ejemplo, que tocaba mandar a rectificar, no sé, los discos de los frenos de los carros, que a veces se pandean por la temperatura. Los mandan a rectificar es para dejarlos totalmente planos. O qué otra cosa es común escuchar que uno Ah, manda a rectificar. sí, como los bujes también, profe, sí. No sé, no me corchas, no sé los bujes. Estoy seguro de los discos de los frenos de los carros, porque eso sí es muy común. Hay otra cosa que también a veces se pandea, si no estoy mal, es la culata de los motores. Creo que también a veces es necesario mandar a rectificarla.
Sí, porque hay veces yo tuve un carro, profe, y no hice un buje de eso y me mandó porque no la encontraba no lo pude encontrar nuevo. Y eso tocó mandarlo por allá a rectificar, sí, y lo rectificaron, los bujes, sí. Ah, ok, sí, aquí estaba buscando y sí, por ejemplo, la culata, uno también puede mandar a rectificar para que los empaques queden totalmente sellados, o sea, las dos partes del motor. Ah, ok, profe. Pero Pero esa, básicamente es pero eso, o sea, cuando les digo esa es superficies, como automática, profe, ¿no? no, totalmente automática no, pues hay que darle ciertos parámetros de profundidad, espesor, tamaño, pero pues no es que funcione de manera automática. Ah, Automática ok, la CNC, profe. un, Ah, ok, un profe. banco, un control numérico, sí, eso es totalmente automático. O sea, se opera desde un computador, mejor dicho. Ok, profe. Entonces, hasta acá, pues, digamos que como conceptos generales de las máquinas las más comúnmente usadas. Sin embargo, lo que les mencionaba al inicio de la clase, a partir del siguiente corte, pues vamos a ver todos los procesos de mecanizado, de transformación, de corte, vamos a ver procesos de soldadura. Entonces, en cada uno de esos procesos, pues iremos viendo ya las máquinas a más detalle. Simplemente acá era para que tuvieran como un espectro de qué tipo de maquinaria podíamos encontrar dentro de los procesos de mecanizado. Tener totalmente claro el tema de las piezas, bueno, digamos que los elementos que componen el mecanizado, los materiales en los que podemos encontrar las herramientas, los materiales que normalmente solemos hacerles procesos de mecanizado y pues las características de cada uno de ellos. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta, inquietud, sugerencia. No, profe, bien, vamos bien ahí. No, no, señor. Me faltó lo que les decía, el CNC, pero cuando vayamos a ver ya procesos de torneado, pues ahí ya vamos a ver todos los tornos que hay, digamos que en la actualidad. O sea, hasta este punto era como simplemente la descripción general de la mayoría de máquinas. Bueno, entonces vamos a ver otro temita adicional, es cortico, simplemente son los procesos de manufactura en banco, o sea, es decir, lo más básico que uno puede hacer en un banco de trabajo. Entonces, vamos a empezar pues de lo micro a lo macro, o sea, es decir, de los procesos más avanzados a los procesos más complejos. Entonces, este es el más básico, simplemente es operar eh, instrumentos manuales o herramientas manuales en un banco de trabajo. Normalmente, pues, el banco de trabajo se compone de una mesa y de una prensa que me ayuda a sujetar las piezas. Entonces, pues herramientas podríamos encontrar cientos, o sea, pues cualquier tipo de herramienta que a ustedes se les venga en este momento a la cabeza, podrían hacer parte de un proceso de banco, o sea, un proceso manual, o sea, es decir, martillos, llaves de tuerca, llaves de expansión, pinzas, destornilladores, alicates, eh, y pues cualquier tipo de herramienta como tal. El banco, pues que es la mesa donde yo voy a operar, y la prensa hidráulica, que es la que me va a ayudar a sostener acá la pieza a la que yo le voy a hacer algún tipo de proceso manual. ¿Cuáles son los procesos? También pues pueden ser muchos, desde lijado, corte, aserrado o corte por sierra, cincelado, limado, pulido, roscado. O sea, cualquier tipo de proceso manual que yo haga dentro de
dentro, como transformación de una pieza, ¿vale? Entonces, estos son procesos pues muy sencillos. Yo creo que la mayoría hemos hecho cualquiera de estos, si no es que todos hemos hecho algún proceso de estos como mínimo. Los vamos a ver rápidamente, ¿vale? Entonces, el primero es el aserrado o corte con sierra. No. Básicamente, pues lo que nosotros usamos es una herramienta de corte en donde vamos a tener una hoja o una guía de sierra. Esta hoja pues va a tener, uy, perdón, esta hoja va a tener diferentes características, entre ellas la cantidad de dientes que tenga, el ángulo de los dientes y la distancia que hay entre los dientes. Dependiendo de las características, pues nosotros vamos a usar estas hojas para cortes de diferente material. Entonces nosotros podríamos cortar un aluminio, un acero, madera, un plástico, diferentes tipos de materiales. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es, bueno, acá la imagen, digamos, es incoherente porque lo primero que deberíamos tener es guantes, ¿cierto? No deberíamos hacer un cortado sin tener guantes. Lo segundo es dejar la pieza, acá no sé si alcancen a ver, la pieza debe quedar lo menos expuesta de tal manera que cuando yo termine el cortado no haya posibilidad que en el movimiento que yo estoy haciendo me vaya a cortar con el pedazo que quedó en la prensa. ¿Sí me hago entender? Entonces, pues tener todos los elementos de protección, colocar la pieza de la manera que les acabo de mencionar, hacer un primer corte de manera angular, o sea, inclinado, como guía, que es lo que normalmente pues se llama, y después de que yo hago ese corte, pues ya empezar a hacer el corte longitudinal. Lo que debo hacer es empujar con la fuerza de mi peso, de mi cuerpo, haciendo peso hacia adelante, en cada movimiento hacia adelante, corto, y cuando me devuelvo, descanso, o sea, no debería hacerle fuerza, pues porque de hecho, pues estoy dañando la cegueta. Básicamente ese es el proceso de corte, ¿listo? Ok. ¿Qué más? Lo que les decía, tener en cuenta la cantidad, el tipo de hoja para el tipo de material que yo esté cortando. Entonces, si por ejemplo yo voy a cortar aluminio, debería hacerlo con una hoja entre unos 16 y 18 dientes por pulgada. Si voy a cortar un acero, con una hoja de entre 22 y 24 dientes. Y la cantidad de pasadas, o sea, es decir, la cantidad de veces, pues obviamente también dependerá de la fuerza que yo le genere a la cegueta. Lo importante es siempre generar la fuerza en el movimiento de avance y no en el de retroceso. ¿Vale? Sí. Ok, profe, ok, activos aquí. El siguiente proceso es cincelado. No sé si ustedes se han fijado esas pequeñas formas que le hacen a los materiales, a la lata, al cobre, bueno, al aluminio, cualquier tipo de generación de contornos o de generación de volumen, porque yo lo puedo hacer a través de generarle, obviamente cuando yo le genero una fuerza, una presión aquí al respaldo, pues en la cara exterior voy a crear una superficie con mayor volumen. Entonces, la forma más fácil de acordarnos del cincelado es como hacer un papel, es como hacer un dibujo en un papel, básicamente es lo mismo. O sea, simplemente es generar contornos y empezar a crear volumen. El término se deriva de la palabra francesa repulsarse, que significa empujar hacia afuera, que es básicamente lo que caracteriza al repujado.
Pues, como les mencioné, se trabaja por el reverso, de tal manera que pues, el volumen se genere por la cara del frente. Y dependiendo el tipo de diseño que nosotros estemos haciendo, utilizaremos diferentes tipos de cinceles. Obviamente, pues cada cincel en la punta pues tiene diferentes formas. Esto pues para ayudarnos a generar los contornos que nosotros requiramos. ¿Vale? Ese es el cincelado. También es muy común, es muy usado, por eso les decía que lo más probable es que todos hayamos hecho este tipo de procesos. Bueno, obviamente al cincel pues se le tiene que aplicar una fuerza que normalmente es con un martillo, ¿no? Pues porque no habría otra forma de generar un impacto que deforme el material, pues que no sea a través de la generación o la transmisión de fuerza. Esa sí no la conocía. Sí, es muy común. Esto se usa en cualquier tipo de elemento que se le quiere dar una forma, un símbolo, la marca, o una forma, algo decorativo, en las joyas, sobre todo ustedes, por ejemplo, las mujeres, cuando compran como cositas eh, de accesorios de plata y eso, todos hacen este tipo, los hacen con este tipo de proceso. Ah, ok. Vamos con el limado. Bueno, ok. Entonces, el limado pues tiene como objetivo eliminar material, ¿cierto? Desbastando o arrancando viruta, pues la viruta va a ser el material sobrante que yo tenga, que yo desprenda de mi pieza. La forma de hacerlo es muy similar perdón, a cerrado. Entonces normalmente pues coloco la pieza en una prensa hidráulica y a través del peso que yo genere con mi cuerpo, voy a empezar a hacer movimientos longitudinales, en donde aquí sí voy a hacer movimientos, voy a aplicar fuerza en cada uno de los dos movimientos, en el de avance y en el de retroceso. En cada movimiento voy aplicando fuerza de tal manera que se vaya haciendo un desbaste de la pieza. Acá lo importante es no hacer nunca un movimiento perpendicular. Si ustedes se fijan en la imagen, está con un grado de inclinación. Esto pues porque las limas pues van teniendo, digamos que sus relieves para hacer el cortado o sus filos de cortado con ciertos grados de inclinación. Vamos a encontrar también diferentes tamaños, diferentes formas y diferentes espesores, de tal manera pues que hay unas limas que permiten un acabado superficial mucho más fino, dependiendo pues dependiendo la cantidad de dientes. ¿Listo? Sí. Vamos con el roscado. El roscado es un proceso que se hace manual, a través del cual yo genero roscas, tanto internas, por ejemplo, con este lo hago interna y con este lo hago externa, de tal manera que a un tornillo o a un elemento, pues, se me va la palabra, pero bueno, sí, imaginémonos un tornillo. A un elemento como un tornillo, yo le puedo hacer una nueva rosca o volver a rectificar la rosca que tiene actualmente. Ahí el tema es tener claro qué tipo de elementos yo voy a necesitar dependiendo el tipo de rosca que yo quiera generar. Entonces, obviamente, en roscas ustedes saben que el sentido, el ángulo, el espacio que hay entre rosca y rosca, pues eso se define a través de unos estándares internacionales que son métricas para cada tipo de tornillo y va a depender del paso de cada tornillo.
Pero pues básicamente es un proceso que yo puedo hacer para generar roscas tanto interiores como exteriores. ¿Vale? Sí. Tan, 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 tan. Y creo que eso era todo por hoy, muchachos. Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, una Claro, pregunta. claro. Usted- Señor. no, pero, o sea, estaba refiriéndome a ver si usted nos enviaba estas imágenes o eso quedaba grabado en la clase. Sí, muchachos, o sea, yo las voy a tratar de enviar el fin de semana. Lo que les he dicho es que voy a intentar dejarlas de una vez en la plataforma para evitar hacer uso del correo electrónico. Pero si ustedes quieren tener acceso a la grabación del encuentro, también lo pueden hacer a través de, o sea, como ustedes están participando del encuentro, ustedes pueden tener acceso en la carpeta compartida. Creo que eso ahí queda el encuentro. Si no tienen acceso ahí, creo que Soporte Tecnológico está haciendo un cargue de archivos todos los días al canal de YouTube y ahí quedan las grabaciones también. Profe, ¿y yo cómo hago para ver eso en YouTube? Porque es que una compañera me dijo ahorita que en Drive, pero en Drive no, solamente vi una clase grabada que la subieron allí. En YouTube, ¿cómo lo hago para ubicar? Lo que pasa es que el canal es restringido, o sea, obviamente no lo puede ver, no está al acceso de todo el mundo. En este momento me corchas, pero yo te diría que mándale un correo a John y que él te dé el acceso. Seguramente tiene que darle acceso a los usuarios. No, no lo sé, la verdad no lo sé, pero te diría que le escribas a soporte técnico, a John, Ok, que te permita acceder a, no sé si a este o al encuentro que necesites, o a todos, o al canal de YouTube, para que puedas ver los videos. ok, vale, gracias. Vale, con gusto. Pero todas las sesiones, absolutamente todas han sido grabadas. Pues por lo menos las mías, de esta materia y de todas. Ok, Ah, ok, profe. Entonces, sí, lo que les digo, si quieren, revisen en sus Drive. eh, o sea, ustedes abren su explorador de Google, ingresan de una vez con su usuario a la cuenta, mejor dicho, a la cuenta de Google, y ahí en herramientas, ahí en Drive, debería poder tener el acceso a los videos, porque ustedes están dentro de los participantes. Pero si Pero, definitivamente no los deja, eh, entonces hagamos lo que les dije. Escríbanle un correo a soporte técnico para que él les explique cómo es el acceso o les permita el acceso al canal de YouTube. Y ahí en el canal de YouTube, pues sí están todos los encuentros, no solo este, sino todos los encuentros de todas las materias de todos los profesores. ok. Ya está. ok, profe. ¿Vas a tomar lista o ya nos podemos desconectar, profe? No, porfa, esperen, no se desconecten todavía. Voy a llamar lista. Profe, una preguntita. Sí, ¿Cuándo toca enviarle el proyecto este de esta materia? para la siguiente clase, que es parcial, para Ah, la siguiente clase nos vemos igual, hacemos el parcial
y de una vez coordinamos los grupos que vayan a presentar avance, pues lo hacemos después del parcial o coordinamos otro momento o lo hacemos ese mismo día. Con respecto a eso, pues tú Ah, habías ok, dicho profe. los que podíamos exponer, pues que expusiéramos lo del proyecto y si no presentáramos parcial. ¿Va a seguir así o vas a cambiarlo? No, así, así. Lo que pasa es que no sé, en esta materia hay grupos que lograron avanzar o todos van a presentar parcial. Yo voy a presentar parcial. Profe, yo voy a mostrar avance. Yo también voy Ok, a presentar parcial, profe. ok. Mejor dicho, ¿quién más va a presentar avances? ¿Solo tú, John? Pues por lo que veo, solo yo, profe. Sí. Bueno, entonces, si solo eres tú, lo coordinamos tú y yo, digamos que ya aparte, entonces si quieres ese mismo día, en un momentico, esa misma noche, o sea, en el mismo espacio, en la franja horaria, nos encontramos en un meet y me presentas el trabajo, lo expones y ya. Ah, bueno, eso ok, profe. Sí, profe, porque yo ¿Vale? estoy avanzado. Profe, y una preguntita, ¿y en el de compras o toca el proyecto también? Se me cortó, se te cortó, no, no te entendí. ¿Qué me decías? Profe, el de compra cuando toca también presentárselo. Lo mismo, hacemos lo mismo, o sea, el trabajo tiene que estar listo para la clase de la siguiente semana, entonces, en el horario en que vamos a hacer el parcial, pues nos ponemos de acuerdo para que presentes el avance. El de compra, pero el de compras. Sí, 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 lo mismo, en el horario de compras. Ah, ok, Pues profe, porque ok. tú estás con más personas o estás solo en el grupo, no sé. Profe, yo estoy en el de esta asignatura, yo estoy con Jessica Valencia y en el de compra pues estoy solo. Ah, ok, no, pues entonces no, pues si estás solo, no hay necesidad de que me lo vuelvas a mostrar en compras, entonces simplemente en la misma sustentación, obviamente lo que yo les he mencionado a todos, tenemos que, si el trabajo va a aplicar a varias materias, pues tienen que tener su enfoque, obviamente pues para cada materia, entonces me tendrás que presentar el enfoque en temas de procesos productivos y el enfoque en compras. Sí, ese lo tengo ya claro, profe. El de compra pues ya lo tengo ya prácticamente avanzado y el de, ya tengo la materia, la matriz DOFA. Me hace falta el punto que pues, usted ayer estaba dictando que me pareció bueno en compras. Ah, ok, debe ser lo de Ishikawa, lo de la espina de pescado, o no sé si la de la matriz de estrategias. La matriz de estrategia, sí, señor, la matriz de Ah, ok, estrategia. ok. No, vale, listo. Ok, Pero profe. recuerda que enfocado al proceso de compras, ¿no? Sí, sí, claro, 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 profe, porque son dos cosas muy diferentes. Acá, pues, en proceso productivo, allá en compras. Y Vale, entonces, listo. en lo de proceso ahorita productivo, pues, estamos participando, metiendo las dos empresas en la que trabaja Jessica y en la mía. Ah, no, listo, súper. De hecho, pues esa era la idea inicialmente, pero pues ustedes saben que por el tema de la pandemia, pues a la mayoría de grupos se les dificultó avanzar en el proyecto, pero la idea era esa, poder pues aplicarlo a sus empresas de manera que propusieran cambios o si ya todo estaba hecho, pues por lo menos que hicieran los análisis de identificar los temas teóricos, cómo funcionaban dentro de cada empresa. Correcto, profe. Sí, ahí estamos claritos en eso y pues ya estamos prácticamente avanzados para no mostrar aquí al profe. Vale, entonces entonces si quieres la próxima clase me sustentas el trabajo con tu compañera y ya no me muestras en compras. En la misma clase pues vemos ambos temas. Ah, bueno, listo, ok, profe. Bueno, gracias, Listo, profe. yo veré, Muy vale, amable. listo. Muchachos, ¿alguna otra inquietud? ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Al parecer ya todos estamos claros, profe. Sí, eso veo.
Entonces, muchachos, porfa, no se les olvide entrar a entrar a la plataforma y revisar en cada materia qué actividades hay. La mayoría de actividades las dejé para entrega, si no estoy mal, la próxima semana y algunas esta semana. Entonces, no quiero que dejen de entregar trabajos porque se cierra la fecha de plazo límite de carga de archivos, ¿vale? Entonces, porfa, Ok, estén atentos de lo que hay en cada materia. Vale, profe, Profe, gracias. profe, una preguntita, la última, para no fastidiarlo tanto. No. ¿Cómo se te ocurre, John? Con mucho gusto, dime, cuéntame. Profe, el mapa, el proceso, el mapa de proceso que usted quedamos a subirlo por Word, ese toca enviárselo también. No, solo lo suben. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que yo ayer te decía que no me acuerdo en qué materia fue que puse esa actividad? Sí, pero fue en compras. Bueno, no, o sea, tú revisa la plataforma. Si está en compras, pues lo subes a compras. Ah, ok, profe. Ok. Listo, dale. Bueno, bueno, profe, gracias. Que Pero pase buena noche, que descanse. revisa para lo que te digo. Me afana que dejen de entregar actividades porque no han revisado la plataforma. Sí, claro, claro. Entonces, revisen, porfa. Sí, ok, profe. Listo, muchachos. Entonces, no es nada más por hoy. Cualquier cosa, entonces me contactan vía correo electrónico. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Chao. Bueno, Ok, profe, gracias. Feliz noche, que que esté muy pasen bien. buena noche y que descansen. Lo mismo, Igualmente, profe, que profe. esté bien. Vale, chao. Chao.